El pastel se me resbaló de las manos, no por torpeza, sino por la incredulidad que me golpeó el alma. Papá, eres tú. Soy Marion, y a mis 82 años creí haberlo visto todo, haberlo vivido todo. Pero hay secretos que el tiempo no borra, y verdades que, al salir a la luz, pueden derrumbar el mundo que construiste. Esta no es solo la historia de una niña que creció sin padre, sino la de una mujer que, al final de su camino, se encontró cara a cara con el fantasma de su pasado. ¿Se puede perdonar lo imperdonable? ¿Y qué sucede cuando la persona que creías muerta aparece viva y con ella una hermana que nunca conociste? Quédense conmigo porque lo que les voy a contar, les prometo, les hará cuestionar todo lo que saben sobre la familia y el perdón. Antes de sumergirnos en este torbellino de recuerdos, me gustaría pedirles un favor. Si esta historia les toca el corazón, si les hace pensar, por favor, suscríbanse al canal, denle un me gusta a este vídeo, dejen un comentario con sus reflexiones y compártanlo con alguien que necesite escuchar una historia de resiliencia. Su apoyo significa el mundo para mí. Recuerdo el frío calándose en los huesos durante el invierno y la ropa remendada que apenas nos cubría. Pero más allá de la escasez, de la comida contada y de los dulces que se dividían en 5 partes exactas, os recuerdo el calor de las manos de mi madre y las historias que mi padre nos contaba al calor de una vela. Éramos pobres, sí, pero ricos en amor, en risas que resonaban en nuestra pequeña casa y en la certeza de que, a pesar de todo, éramos una familia unida. Mi padre era pescador, un hombre de mar con las manos curtidas por el sol y la sal. Pasaba días, a veces semanas, en el mar, trayendo el sustento a casa. Pero la vida del pescador es incierta, y las deudas, como las olas, siempre volvían. Un préstamo para arreglar su barco, una mala temporada de pesca, y de repente estábamos ahogados en números rojos, una sombra constante sobre nuestra ya precaria existencia. Nunca imaginé que esa sombra se convertiría en la oscuridad más profunda que nuestra familia jamás conocería. Fue una tarde de tormenta, de esas que el cielo se tiñe de un gris plomizo y el viento aúlla como un alma en pena. Mi padre estaba en el mar, las horas se hicieron eternas, los días una agonía. La noticia llegó como un puñal, su barco había naufragado. Días y noches buscamos, con la esperanza aferrada a un hilo. Pero el mar, ese gigante caprichoso, no nos devolvió a mi padre. Su cuerpo nunca fue encontrado. Enterramos un ataúd lleno de piedras, un símbolo vacío de una ausencia que nos desgarraba el alma. Mi madre, mi dulce madre, se quebró, la depresión la consumió, la postró en la cama, sus ojos, antes llenos de luz, ahora solo derramaban lágrimas. Y yo, Marion, con apenas 14 años, el sexta obligada a convertirme en la cabeza de la casa. Dejé de ser niña para ser madre, hermana, proveedora, lavaba, cocinaba, cuidaba de mis hermanos menores. Las donaciones de la iglesia eran nuestro único sustento, una caridad que me quemaba el alma, pero que aceptaba por mis hermanos justo cuando creí que las cosas no podían empeorar, que habíamos tocado fondo y que la vida, por fin, nos daría un respiro. El destino nos asestó un golpe aún más cruel, uno que nos dejaría sin techo y sin esperanza. La orden de desalojo llegó como un rayo en cielo despejado. Mi padre había hipotecado la casa y ahora, sin él, sin dinero, sin nada, estábamos en la calle. Recuerdo la vergüenza, el frío de la noche, la mirada perdida de mis hermanos. Fue un golpe devastador, el último clavo en el ataúd de la esperanza de mi madre. Pocos meses después, la tristeza y la depresión la consumieron por completo. Se fue en silencio, dejándonos huérfanos de padre y madre,
a la deriva en un mundo cruel. Nos acogió mi tía, una mujer de buen corazón, pero con sus propias cargas. Vivíamos con el miedo constante de ser una molestia, de ser echados. Yo, siempre atenta, siempre ayudando en todo, para que no hubiera excusa para ponernos de patitas en la calle. Fue en esos años de incertidumbre, de trabajo duro en el supermercado para ayudar a mi tía, que conocí a Miguel. Él era un hombre bueno, de esos que te miran a los ojos y ves la nobleza en su alma. Me enamoré, sí, pero mi corazón ya no era solo mío, llevaba el peso de mis hermanos, la promesa silenciosa de cuidarlos. Mi condición fue clara, solo me casaría con quien los aceptara, con quien los viera como suyos. Y Miguel, sin dudarlo, dijo que sí. Pueden creerlo, en un mundo donde parecía que solo había dolor, apareció un rayo de luz, una promesa de un futuro diferente. Pero, ¿sería esa promesa suficiente para borrar las cicatrices del pasado? Miguel se convirtió en el padre que mis hermanos nunca tuvieron. Les enseñó a pescar, a reír, a soñar. La casa se llenó de nuevo de risas, de la calidez que la ausencia de mi padre y la tristeza de mi madre nos habían arrebatado. Tuvimos nuestros propios hijos, y la vida, por fin, parecía tomar un rumbo de paz y felicidad, pero la vida, mis queridos amigos, es una caja de sorpresas, y a veces, el pasado, por más enterrado que creamos que esté, siempre encuentra la manera de resurgir. ¿Alguna vez han sentido que, justo cuando todo parece ir bien, el destino les tiene preparada una última prueba? ¿Cómo se enfrentaron a ella? Me encantaría leer sus historias en los comentarios. Cuando nuestro hijo mayor fue aceptado en la universidad en otra ciudad, Miguel y yo tomamos una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Nos mudaríamos, no podíamos soportar la idea de estar lejos de él. Nos mudamos a una ciudad grande, no una metrópolis, pero tampoco un pueblo pequeño. Y fue allí, en esa nueva casa, en esa nueva vida, donde el pasado, que creía haber dejado atrás, me esperaría con una revelación que sacudiría los cimientos de mi existencia. Apenas nos habíamos instalado cuando una vecina, una mujer amable y un poco más joven que yo, vino a darnos la bienvenida. Pronto, las tardes de té se hicieron una costumbre, y en una de esas charlas me contó que su padre también había sido pescador y que vendía su pescado a la misma empresa que el mío. Mi corazón dio un vuelco. ¿Y si él conocía a mi padre? ¿Y si podía contarme algo de él? La curiosidad me carcomía, así que, sin pensarlo dos veces, organicé una cena. Preparé mi mejor tarta de postre, con la esperanza de que esa noche, quizás, obtendría alguna respuesta. Al entrar en la sala, lo vi, un hombre sentado en el sofá, cabizbajo, con una tristeza que parecía pesarle los hombros. Lentamente, levantó la cabeza, y en ese instante, el mundo se detuvo. La tarta se me resbaló de las manos, estrellándose contra el suelo, pero yo no sentía nada. Solo podía ver ese rostro que había buscado en mis sueños y en mis pesadillas durante décadas. No, no podía ser. Papá, eres tú. El silencio se apoderó de la sala. Mis hijos, Miguel, mi vecina, todos nos miraban sin entender. Y entonces, él, mi padre, el hombre que creí muerto, comenzó a llorar, lágrimas amargas, de arrepentimiento, de vergüenza. Confesó que nunca hubo un accidente, que todo fue un engaño, una farsa para escapar de las deudas, que nos abandonó, a mi madre y a nosotros, sus 5 hijos, a nuestra suerte. Y la vecina, la mujer amable que me había abierto las puertas de su casa, era mi hermana, la hija que él había tenido en su nueva vida. El shock me paralizó. ¿Cómo pudo ser tan cobarde? Dejarnos en la calle, matar a mi madre. De tristeza,
y vivir una vida paralela como si nada hubiera pasado. La discusión que siguió fue un torbellino de emociones. Mis palabras salían como cuchillos, afiladas por décadas de dolor y resentimiento. Le grité, le reclamé cada lágrima de mi madre, cada noche de hambre, cada humillación que mis hermanos y yo habíamos soportado. Le pregunté cómo pudo dormir tranquilo sabiendo el infierno que habíamos vivido. Sus ojos, los mismos ojos que una vez me miraron con tanto amor, ahora estaban llenos de una vergüenza profunda, de un arrepentimiento tardío que no lograba apagar el fuego de mi ira. Él intentaba explicarse, balbuceaba sobre el miedo, la desesperación de las deudas, la vergüenza de no poder mantener a su familia, pero sus palabras se perdían en el eco de mi dolor, de la traición que sentía en cada fibra de mi ser. Miedo, desesperación. ¿Y nosotros? ¿Qué sentíamos? Nosotros, sus hijos, su esposa, abandonados a nuestra suerte. ¿Cómo se perdona una traición de esa magnitud? ¿Cómo se perdona a un hombre que te arrebató la infancia, la familia, la esperanza? La respuesta, para mí, era clara. No había perdón posible para una cobardía tan grande. Cada palabra que salía de mi boca era un dardo envenenado, cargado con el peso de años de sufrimiento. Él se encogía, se retorcía en su asiento, suplicando con la mirada, con gestos, con susurros. Pero yo no quería escuchar. No había justificación para lo que hizo. ¿Cómo pudo mirar a sus hijos a los ojos, sabiendo que los había condenado a una vida de miseria? ¿Cómo pudo vivir con la conciencia tranquila mientras mi madre se consumía en la tristeza hasta su último aliento? La rabia me cegaba, pero también me daba una fuerza que no sabía que tenía. Era la voz de mi madre, de mis hermanos, de la niña que fui, clamando por justicia. La cena, que había comenzado como un mar de expectativa y curiosidad, se transformó en un campo de batalla emocional. Mis hijos y Miguel, testigos silenciosos de aquella explosión de dolor, intentaban mediar, pero era inútil. Era un ajuste de cuentas que llevaba décadas gestándose, y nadie podía interponerse. Al final, el silencio volvió a reinar, un silencio pesado, cargado de verdades no dichas y de heridas que nunca cicatrizarían. Pero, ¿qué harían ustedes en mi lugar? ¿Perdonarían lo imperdonable? 2 días después de aquella noche que lo cambió todo, nos mudamos de nuevo. No podía, simplemente no podía vivir cerca de ese hombre. Ese no era mi padre. El hombre que conocí, el que me contaba historias y me hacía reír, había muerto en el mar hacía décadas. Este era un extraño, un cobarde que había elegido el camino fácil, el de la huida. La decisión fue dolorosa, pero necesaria. Cada vez que lo veía, cada vez que pensaba en la vida que él había construido mientras nosotros sufríamos, sentía un nudo en el estómago, una rabia que me quemaba por dentro. No era solo por mí, era por mi madre, por mis hermanos, por la infancia que nos robó. Miguel, como siempre, fue mi roca, mi apoyo incondicional. Él entendió mi dolor, mi rabia, mi necesidad de alejarme de esa verdad tan amarga. Me abrazó fuerte y me dijo: «Donde tú vayas, yo iré, tu familia es mi familia, y tu paz es mi paz». Esas palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. No mantuve contacto con mi vecina, mi hermana. ¿Cómo podría? Ella era el fruto de su traición, la prueba viviente de la vida que él había construido sobre nuestras ruinas. Intentó acercarse, me envió cartas, mensajes a través de conocidos, pero yo no podía mirar su rostro sin ver el de él, sin recordar todo el sufrimiento. Era una herida demasiado profunda, demasiado reciente. La vida siguió su curso, con sus altibajos, pero siempre con la certeza de que mi verdadera familia era la que yo había construido, la que me había acompañado en cada paso,
en cada caída y en cada victoria. Mis hijos crecieron, se casaron, me dieron nietos. Mis hermanos prosperaron, formaron sus propias familias y siempre estuvimos unidos, más que nunca, por los lazos de sangre y por las cicatrices compartidas. Miguel y yo envejecimos juntos, viendo crecer a nuestra descendencia, construyendo un legado de amor y resiliencia. La sombra del pasado siempre estuvo ahí. Sí, pero nunca nos definió. Aprendimos a vivir con ella, a entender que no podíamos cambiar lo que pasó, pero sí cómo lo afrontábamos. Cuando él falleció, hace unos 20 años, ella me envió un mensaje. Sinceramente, no sentí nada, ni tristeza, ni alivio, ni siquiera un atisbo de arrepentimiento por no haberlo perdonado, porque no lo perdoné, y no me arrepiento. El perdón, para mí, no es una obligación, sino una elección, y yo elegí no perdonar a quien nos causó tanto sufrimiento, a quien mató a mi madre de tristeza, a quien nos dejó en la calle. Quizás algunos piensen que soy dura, que el rencor me consume, pero no es rencor, es justicia, es la paz de saber que hice lo que mi corazón me dictó, lo que mi alma necesitaba para sanar. Mi vida, a pesar de todo, ha sido plena, llena de amor, de risas, de la alegría de ver a mis hijos y a mis hermanos crecer y formar sus propias familias. La ausencia de mi padre, la traición, el dolor, todo eso me hizo la mujer fuerte que soy hoy, y por eso, de alguna manera, le estoy agradecida. Curioso, ¿verdad? Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de esta historia, una historia que me ha acompañado durante toda mi vida y que hoy, por primera vez, comparto con ustedes. Pero antes de despedirme, quiero dejarles una última reflexión, una que quizás les haga pensar en sus propias vidas, en sus propias batallas y en el verdadero significado del perdón. Mi historia, la historia de Marion, no es solo sobre la traición de un padre o la lucha contra la pobreza, es sobre la resiliencia del espíritu humano, sobre cómo, incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar la luz en el amor de quienes nos rodean. Es sobre la familia que se elige, la que te apoya incondicionalmente, la que te da la fuerza para seguir adelante. Y es, quizás, sobre la complejidad del perdón. No todos los perdones son iguales y no todos son necesarios para encontrar la paz. A veces, la paz se encuentra en la aceptación, en la comprensión de que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos elegir cómo vivimos el presente y construimos nuestro futuro. Cada uno de nosotros lleva consigo sus propias cicatrices, sus propias historias no contadas, y en cada una de ellas hay una lección, una oportunidad para crecer, para aprender, para inspirar a otros. No dejen que el pasado defina su futuro. Sean valientes, sean fuertes y sobre todo, sean fieles a ustedes mismos. Y ahora, me gustaría escuchar de ustedes, después de escuchar mi historia, ¿cuál fue la parte que más les conmovió? ¿Hay alguna experiencia en sus vidas donde el perdón fue un desafío? O quizás una situación donde tuvieron que encontrar la fuerza para seguir adelante a pesar de todo. Compartan sus pensamientos y sus propias historias en los comentarios. Me encantaría leerlos y aprender de sus experiencias. Su voz es importante. Gracias por acompañarme en este viaje a través de mis recuerdos. Soy Marion, y esta es mi verdad. Hasta la próxima historia. Que la vida les sea leve y el corazón les sea fuerte. Y no olviden, si esta historia les llegó al alma, suscríbanse a este canal, denle un buen like, dejen un comentario con lo que sintieron y compartan este vídeo con todos sus seres queridos. Su apoyo es mi mayor tesoro.